En este tutorial vamos a hacer un tote bag sencillo pero con acabados perfectos, costuras francesas y asas anchas para que no se claven en los hombros. Este tote bag lo voy a hacer de algodón blanco, loneta, que es ideal para luego bordarlo. Consta el bolso de 3 piezas, un rectángulo grande para el cuerpo y las 2 bandas para el asa. De largo, el tote bag tiene 88 centímetros y de ancho 39 centímetros. Y cada banda son de largo 70 centímetros y de ancho 10 centímetros. Como decía, este tote bag va a tener unos acabados perfectos. Para ello vamos a hacer costuras inglesas. Doblamos la tela con los reveses enfrentados y cosemos a 5 milímetros del borde una costura sencilla, recta. Cada lateral es a 5 milímetros del borde con los reveses enfrentados. La loneta es muy fácil de trabajar, pero aún así a mí me gusta fijar con alfileres la tela para luego facilitar el proceso de la costura. Así que ponemos unos 3 o 4 alfileres a lo largo del bolso y luego cosemos, como decía, a 5 milímetros del borde. Hacemos una puntada recta a 5 milímetros del borde y al principio de la costura hacemos 3 o 4 puntos a marcha atrás para asegurarnos que la costura quede bien fija. Como veis, esta tela de loneta es bastante fácil de trabajar y no hace falta poner muchos alfileres para sujetarla, no se resbala, es bastante gruesa y resulta bastante cómodo. Y como siempre, pues cuando llegamos al final de la costura hacemos 3 o 4 puntos marcha atrás para fijar la costura. Este paso es muy importante para que la costura inglesa quede perfecta. Tenemos que cortar ahora el margen de costura a 2 o 3 milímetros de la costura. Para ello utilizamos unas tijeras o un cúter circular. Tenemos que ser precisas, no pasarnos y estar a 2 milímetros del borde de la costura para que luego la siguiente costura pues no sobresalga la tela. Ya lo iréis entendiendo a medida que avancemos. Ahora vais a ver que cuando llegue al final de la costura, justo en la esquina, que es el fondo del bolso, vamos a tener que hacer un corte en bies. Este corte en bies que hago es para que luego cuando demos la vuelta al bolso la esquina quede completamente limpia y no se vea como un bultito. Hacemos un corte en bies y así nos aseguramos que al dar la vuelta quede perfecto. Para asegurarnos de dar bien la vuelta y marcar bien las esquinas podemos utilizar las tijeras. Una curiosidad es que en España esta costura se llama costura francesa y en Francia, que es donde vivo yo, se llama costura inglesa. Me pregunto cómo se llamará en Inglaterra este tipo de costura. Bueno, al hacer estas costuras francesas o inglesas es muy importante la etapa del planchado. Como veis, yo lo que hago es separar bien la costura y abrirla con la plancha para luego poderla marcar mejor. Esto siempre va a facilitar la costura posterior. Entonces ahora lo que veis es que vuelvo a colocar otra vez la tela dejando la costura al borde y vuelvo a plancharla. Después de haber dado la vuelta al tote bag y haberlo planchado, ahora pasamos a fijar la tela con unos pocos de alfileres, ya que esta tela es fácil de trabajar y con un buen planchado nos evitamos esta etapa, pero bueno, yo pongo los alfileres por si acaso.
Ahora esta costura que estamos haciendo la vamos a hacer con los derechos enfrentados a 1 centímetro. Hacemos unos puntos marcha atrás para consolidar la costura, y ahora la costura anterior que hicimos a 5 milímetros y cortamos los márgenes de costura a 2 milímetros va a quedar dentro de esta costura. Por eso era muy importante cortar con las tijeras. Esta ahora es con los derechos enfrentados y la costura la hacemos a 1 centímetro. Al final de la costura volvemos a hacer unos cuantos puntos marcha atrás para consolidarla, reforzarla, y luego pues en el otro lateral de la bolsa del tote bag también. Como veis, cada vez que coso, luego plancho, y es que el planchado es una fase que no hay que olvidarse porque influye mucho en que las costuras luego nos salgan muy bien. Bueno, pues esto ya va cogiendo forma, ya tenemos el bolso con nuestras costuras francesas y ahora vamos a por las asas. Ahora las asas lo que vamos a hacer es, bueno, eran de 70 centímetros de largo y 10 de ancho. Entonces lo vamos a doblar a lo largo por la mitad y vamos a hacer un dobladillo de 1 centímetro por cada extremo. Un dobladillo de 1 centímetro y luego lo doblamos otra vez por la mitad. Empezamos, si cogemos la plancha con la derecha, pues empiezas doblando por la derecha la tela y avanzando poco a poco, haciendo un dobladillo de 1 centímetro a cada lado de la banda. Repetimos la operación con el otro extremo de la banda, el otro extremo a lo ancho, y si cogemos la plancha con la derecha, pues eso, empezamos por la derecha y vamos avanzando con la plancha haciendo un dobladillo de 1 centímetro, y luego vamos a coger la banda y la vamos a doblar por la mitad. Para marcar bien el dobladillo de la mitad a lo largo, yo siempre plancho. Planchar, planchar, planchar. Una fase muy importante para que la costura quede bien. Así que volvemos a planchar otra vez y marcamos bien la mitad de la banda. Una vez que tenemos ya los dobladillos preparados, pues lo que vamos a hacer es una costura por aquí en el extremo a 2 milímetros, 2 o 3. En este lado que también está doblado, aún así, aunque esté doblado y no haga falta una costura, para que quede más bonito, yo prefiero que todo quede simétrico y hago otra costura por ahí. Así que 2 costuras en los extremos, una costura a cada extremo a 2 milímetros o 3. Marcamos con unos alfileres, pero bueno, ya como os decía, esta loneta es fácil de trabajar. Yo lo hago así cada mucho espacio, pero realmente no es una tela que resbale mucho.
Pues eso, aquí ahora estamos cosiendo la banda. Como veis, yo utilizo un prensatelas sencillo, hago una costura a unos 2 o 3 milímetros y luego os enseñaré otro tipo de prensatelas que se puede utilizar para hacer este tipo de costuras tan al borde, para hacer pespuntes. Este la he hecho a 2 o 3 milímetros y lo voy a hacer también en el otro lado, aunque esté el dobladillo y no se vaya a descoser porque es un dobladillo, pero simplemente por que quede más bonito. Aquí tenemos la bolsa y vamos a empezar a hacer el dobladillo de la bolsa. Empezamos con un dobladillo de 1 centímetro y luego otro de 3 centímetros. Yo utilizo esta reglita que me ayuda mucho para calcular los bordes y voy planchando. Como siempre, a mí me gusta mucho planchar para que luego se facilite el tema costura. En estos lados, como veis, las costuras francesas añaden mucho grosor a la costura y para facilitarla lo que yo hago es cortarla en bies y así cuando hacemos el dobladillo por esta parte se puede marcar mucho mejor y luego también se puede coser mucho mejor. Esto es para quitar el espesor, el grosor de la tela, quitar capas. Así que doblamos y ya es más fácil. Bueno, aunque estéis viendo que estoy haciendo así el dobladillo y pasando la plancha así hacia el interior, lo que es mejor es dar la vuelta al bolso. Así que damos la vuelta al bolso para hacer este dobladillo. Es un dobladillo de 1 centímetro que luego volveremos a doblar y haremos un dobladillo más ancho de 3 centímetros. Como siempre, a mí me gusta pasar la plancha para marcar bien los dobladillos y la costura que sea más fácil. Y con mi reglita voy marcando mis bordes.
Como decía, ahora este segundo dobladillo, el primero era de 1 centímetro y ahora este es de 3 centímetros. Cojo mi regla y voy marcando con la plancha pues todo el recorrido del dobladillo. Después de haber marcado bien con la plancha el dobladillo, lo fijamos con unos cuantos alfileres para después hacer una costura al borde de ese dobladillo, un pespunte. Este es el prensatelas del que os hablaba antes. Para hacer los pespuntes es ideal. Llevamos la aguja a la derecha, veis que la he movido un poco, o a la izquierda donde pongáis el dobladillo, y este pespunte se va a hacer a unos 2 o 3 milímetros, lo calculáis vosotras, de la tela, y hacéis todo el recorrido del dobladillo con una puntada sencilla. Antes hemos cortado el margen de costura de la costura francesa en bies y al pasar la máquina por esas partes pues nos resultará más sencillo. Bueno, ahora vamos con el tema cálculo para que las asas queden bien centradas. Vamos a calcular la mitad del bolso y había dicho que eran 39 centímetros. Quitamos las costuras francesas, nos quedan 36, la mitad de 36 son 18 centímetros. Hacemos la marca en la mitad del bolso, a 18 centímetros, y luego vamos a calcular dónde vamos a poner las asas. Vamos a ponerlos a unos 7 centímetros, podéis hacer a 8 centímetros si queréis, unos 7 u 8 centímetros yo pondría. Y vamos a poner en cada marca, es donde vamos a poner el asa, a 7 u 8 centímetros de la mitad. Nos quedaría así. Ahora vamos a preparar las asas. Entonces lo que vamos a hacer es un dobladillo de 2 centímetros. Cogemos nuestra regla, vamos a medir 2 centímetros en cada borde del asa y lo vamos a planchar. Entonces ahora este dobladillo que hemos planchado lo vamos a alinear con la costura del dobladillo del bolso. Nos va a servir como referencia para fijar bien el asa y lo ponemos en la marca que hemos hecho antes, a 7 u 8 centímetros de la mitad. Entonces ahora vamos a fijar este asa con un pespunte a 2 milímetros del borde. Vamos a hacer como un cuadradito con una cruz. Un truquito importante en esta etapa es que cuando vamos a llegar justo a las esquinas, como hacemos una puntada recta normal con una distancia normal, es difícil calcular cómo vamos a llegar al final en este angulito. Entonces lo que podemos hacer es acortar la distancia de la puntada y así podemos calcular mejor cómo vamos a llegar a la esquina y poder luego girarla. Entonces justo cuando salimos de la esquina podemos volver a poner la puntada un poco más larga
y cuando vamos a llegar a otra esquina a hacer otro ángulo, pues la cortamos la puntada y así podemos calcular y que llegue justo en el punto que queremos. Y nos quedaría una cosa así. Ahora, para dar profundidad al tote bag y que no nos quede plano, lo que vamos a hacer es una costura. Vamos a abrir el bolso por aquí, el tote bag, y vamos a hacer una costura en este lado, y lo que vamos a conseguir es tener profundidad en el bolso. Entonces vamos a coger una regla y vamos a calcular una línea aquí para coserla. Entonces cogemos la regla y vamos a medir 4 centímetros. Para que la línea nos quede recta, lo que vamos a coger es por los laterales. Vamos a medir unos 6 centímetros, marcamos y así la línea nos quedará recta y podremos hacer una costura para obtener la profundidad del tote bag. Bueno, pues ya tenemos el tote bag terminado. Este de aquí que he hecho es de algodón, una loneta bastante rígido, y lo he hecho así porque luego quiero hacer un bordado, pero se puede hacer con cualquier tipo de algodón, con jacquard, en fin, un sinfín de posibilidades. ¡Tada!